Bienvenidos jóvenes a nuestra sexta parte de la unidad de estudio cantidades vectoriales. En este video hablaremos sobre otro de los métodos utilizados para poder sumar vectores. En este caso hablaremos del método del polígono. ¿En qué consiste el método del polígono? El método del polígono consiste en que, dados los vectores, sean cuales sean los vectores que queramos sumar, a partir de un punto empecemos a colocarlos uno tras otro a los vectores, manteniendo su módulo y su dirección. Así, por ejemplo, si yo tengo aquí estos cuatro vectores A, B, C, D y quiero hallar cuál es la resultante de la suma de los cuatro vectores, lo que debería hacer es lo siguiente. A partir de un punto cualquiera, procedo a graficar todos los cuatro vectores, a colocarlos uno atrás del otro. Es decir, primero graficamos el vector A, manteniendo su módulo y su dirección, es decir, trazándole una paralela. A continuación, de donde termina el vector A, procedemos a graficar el vector B. Asimismo, manteniendo su mismo módulo y su dirección, tendremos el vector B. A continuación, de donde termina el vector B, procedemos a graficar el vector C, es decir, trazar una paralela a continuación del vector B. De esta manera tendríamos aquí graficado el vector C. Y por último, el vector D. A continuación, de donde termina el vector C. Y de esta manera he colocado los vectores uno tras otro, obteniendo de esta forma, ¿sí?, una poligonal. ¿Cuál sería la resultante de haber sumado A más B más C más D? Sería el vector que une el origen o el punto de partida con el punto final. En este caso, este sería nuestro vector resultante de la suma de A más B más C y más D. Así se aplica el método del polígono para sumar vectores. No importa cuáles sumen primero. Yo sumé de acuerdo al orden alfabético A más B más C más D, pero no hubiera habido problema si yo hubiera empezado sumando B más D más A más C. ¿Sí? Recuerden que el orden de los sumandos no altera la suma total, propiedad conmutativa. Ok, vamos a realizar ahora un ejercicio con datos de vectores para ver cómo podría desarrollarlo. Muy bien, desarrollemos la siguiente suma de vectores. Dados los vectores A, B y C, me piden hallar cuánto es la resultante de A más B más C. Ok, vuelvo a recalcar que es mejor que cuando me den los vectores lo tenga expresado en coordenadas rectangulares o en función de sus vectores bases para que el trabajo se vuelva mucho más fácil. Si me llegaran a dar los vectores en otro tipo de coordenadas, tendría que expresarlo en coordenadas rectangulares o en función de su vector base, como lo he hecho de esta manera. Eso lo pueden encontrar en videos anteriores. Muy bien, manos a la obra. Habíamos dicho que el método del polígono consiste en colocar uno tras otro los vectores. Por lo tanto, a partir de un punto cualquiera, que para mi caso va a ser el origen del eje de referencia del plano cartesiano, voy a proceder a graficar mi primer vector, que sería el vector A, 2i más 4j. Tendría 2 para las x, 2i, y 4 para las y, 1, 2, 3, 4. Y aquí tendría graficado el vector A. Muy bien. Ahora, donde termina el vector A continuación debo graficar el vector B. Para esto es recomendable que usted aquí, donde termina el vector B, dibuje un nuevo plano cartesiano referencial, para que usted pueda graficar estas coordenadas. Entonces, en este nuevo plano cartesiano que lo he graficado, donde termina el vector A, procedo a graficar el vector B, que tendría como coordenadas 6i menos 3j.
6 para las X menos 3 para las Y. 6 para las X. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para las X y menos 3 para las Y. Menos 1, menos 2, menos 3. Trazamos las paralelas y unimos entonces el origen de mi nuevo plano con el punto de intersección de las paralelas, y de esta manera habría graficado yo el vector B. ¿Ok? Ya procedo a borrar este plano de aquí que solamente me servía como guía para poder graficar el vector B. Muy bien. Ahora, asimismo, a continuación, donde termina el vector B, debo graficar el vector C. ¿Qué deberíamos hacer? Donde termina el vector B, vuelvo a graficar un plano referencial que me sirva como guía para poder graficar el vector C, que tiene como coordenadas menos 2i más 5j, menos 2 para las X, 5 para las Y. Menos 2 para las X sería menos 1, menos 2, y 5 para las Y sería 1, 2, 3, 4, 5. Procedemos a trazar en el punto de intersección con el origen del plano cartesiano que he utilizado como referencia. Unimos y tenemos graficado el vector C. Ahora sí, procedemos a borrar ya el plano de referencia que no me sirve, y de esta manera he graficado el vector A, B y C, uno a continuación del otro. ¿Cuál sería la resultante? La resultante sería el vector que una el origen del primer vector con el final del último vector. Es decir, el vector resultante sería el vector de aquí. Este sería el vector resultante de la suma de A más B y más C, que tendría como coordenadas, proyectamos hacia el eje de la X y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 para las X, cuyo vector base es Y, y asimismo proyectamos para el eje de las Y y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 para el eje de las J, metros. Y de esta manera he hallado la suma del vector A más el vector B más el vector C a través del método del polígono. Y por último, el método algebraico, que es un método analítico. Este método sí nos da la respuesta exacta al efectuar la operación entre dos vectores. Para sumar dos vectores a través del método algebraico, los vectores tienen que estar expresados en función de sus vectores bases o en coordenadas rectangulares. ¿Por qué? Porque el método algebraico no es otra cosa que la sumatoria de todas las componentes rectangulares X y la sumatoria de todas las componentes rectangulares Y, o la sumatoria de todos los vectores base Y con la sumatoria de todos los vectores bases J. Así, por ejemplo, dado el vector A, B y C, cuyas coordenadas las tenemos escritas aquí, para hallar el resultante, la resultante de A más B y más C a través del método algebraico, solo basta con hacer la sumatoria de sus vectores base Y, que en nuestro caso sería 2 más 6 menos 2, nos da como resultado 6i, y la sumatoria de las componentes y la sumatoria de los vectores bases J, que en este caso sería 4 menos 3, 5, que nos da como resultado más 6J. Y de esta manera hemos hallado la resultante del vector A más el vector B más el vector C a través del método algebraico. Bien, jóvenes, hemos repasado los tres métodos para hacer la adición de vectores: el método del paralelogramo, el método del polígono y el método algebraico.
Espero hayan entendido y sigan viendo mis videos. En el próximo video estaremos hablando sobre la diferencia de vectores, la multiplicación de un vector por un escalar, el producto punto y el producto cruz. Gracias.